Bien, ingresamos a un nuevo bloque, si bien saben ustedes que es habitual para nosotros desde hace ya un mes atrás estar el primer día lunes de cada mes con la Fundación Logosófica. Hoy vamos a hacer una excepción de fin de semana y vamos a incorporar, inclusive lo habíamos dicho en la presentación en el bloque anterior de la Fundación Logosófica, y hoy tenemos el gusto y el agrado de estar charlando con un joven matrimonio, Ana y Gustavo Neme, que son estudiantes de Logosofía, también jóvenes empresarios. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien. ante todo agradecerles la presencia y bueno, fuera de cámara decíamos como jóvenes empresarios, emprendedores, por así de distintos rubros, pero pensando fundamentalmente en esto, que es una parte más y tal vez la empresa más emotiva y hermosa que tienen es la de acompañar a sus hijos, como decían, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Es importante y uno se encuentra como padre la falta de elementos muchas veces al momento de criar, ¿no? Claro. Porque uno va a la universidad y se recibe, yo siempre digo lo mismo, se recibe de persona, se recibe profesional, pero no se recibe de persona, ¿no? ¿Y cuántos elementos nos faltan al momento de criar un hijo, ¿no? Claro. Sí, elementos que por ahí lo conversamos y que uno tiene que tener primero para poder dárselos a ellos, ¿no? Exacto. Porque es difícil saber decirles cómo hacer algo si uno no lo ha podido hacer uno, ¿no? Internamente. Y en esto, bueno, hay un montón de aspectos, cómo aprender a defenderse en la vida, ¿no? Claro. Que esto un poco es lo que conversábamos. ¿Empresarios de qué son? ¿De qué rubros? Diferentes rubros. A ver. Construcción, financiero y telefonía. Telefonía. Y han dejado un emprendimiento alimenticio de lado. Sí, sí. ¿De qué era ese emprendimiento de alimentos? Teníamos una fábrica de galletitas. Ah, de galletitas. Y bueno, un poco por querer dedicarnos Exacto. más a la familia también, Sí, bueno, hay que hacer opciones, ¿no? Bueno, el mes próximo, 83 años de la creación de la Logosofía. ¿Qué informaciones se tiene precisamente y qué es lo que se está preparando para estos 83 años? Bien, bueno, como informaciones, vos bien lo dijiste, es el aniversario, cumple 83 años esta ciencia, que nació en Argentina, en Córdoba precisamente, y se ha extendido a lo largo no solo de nuestro país, sino del mundo. Hoy hay estudiantes de Logosofía en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, y nace acá, en nuestro país. Bueno, acá en Entre Ríos y en Santa Fe, porque hay un centro, ahora recientemente se ha formado un centro en Santa Fe, se van a hacer dos conferencias. La primera va a ser el 16 de agosto, que va a ser a las 20 acá, en Paraná, en la filial de 9 de julio 23. Y el tema, fíjate qué interesante porque está relacionado con esto que hablábamos, cómo conducir la vida en equilibrio. ¿No? Todas las cuestiones que tenemos hoy, familia, trabajo. Esto es 16 de agosto. 16 de agosto, acá en Paraná, a las 20 horas. Y después se va a dar también una conferencia en Santa Fe que tiene que ver con la confianza en sí mismo, ¿no? Y bueno, es interesante porque este movimiento en Santa Fe también ha nacido por tantas inquietudes que se acerca la gente a preguntar y a consultar de qué trata esta ciencia. Porque bueno, se ve que hacen falta elementos, claro, ¿no? Elementos que tienen que ver con la vida. ¿Se arrima la gente preguntando, tratando de averiguar cómo es esta nueva ciencia? Sí, se arrima con inquietudes. En Santa Fe hay algo muy característico, que tenemos una gran cantidad de estudiantes universitarios. Estudiantes. Exactamente, que inclusive los estudiantes que ya están, tenemos una muestra de 11, 12 estudiantes que ya son estudiantes de Logosofía y son en su 90% estudiantes universitarios. Básicamente por esto, ¿no? Que la universidad da muchas cosas, pero faltan esos elementos para enfrentar la vida. Muchas veces terminando la facultad uno se encuentra sin saber cómo encarar los problemas. Particularmente yo pasé por la universidad. Y bueno, un elemento que me hubiera sido de mucha importancia aprender es a cómo ser más valiente. Que son ¿Cómo ser más valiente? Me hubiera venido bárbaro en primer año aprender a cómo ser más valiente para rendir todas las materias más fáciles, ¿no? Y bueno, de eso un poco se trata la Logosofía, de aprender todos esos elementos que en la universidad y en otros lugares no se enseñan.
Claro. Ana, si bien por allí nos marcaba Gustavo estos temas, quisiera preguntarle qué aspectos en sí se pueden subrayar que abarca la logosofía. Bueno, abarca una amplitud enorme de temas. Gustavo habló recién de ser más valiente. Por ejemplo, cómo lograr más estímulos, a veces, o lo mismo los problemas, o las deficiencias. ¿Qué deficiencias tenemos? ¿Cómo soy? ¿Soy impaciente? ¿Soy ansioso? ¿Soy tolerante? Y cómo cultivar a su vez las virtudes. Habla también aspectos relacionados con la familia, aspectos relacionados a la mente, a la sensibilidad. Es completa. Logosofía es una ciencia integral, se le llama, que quiere abarcar todos los aspectos de la vida, ¿no? ¿Y cómo en sí ha colaborado este estudio, por ejemplo, en iniciativa privada? Bueno, en este campo puntualmente es muy interesante, porque muchas veces nos vemos trabados por las propias imposiciones o las propias limitaciones que nos ponemos. Por ejemplo, yo te mencionaba recién las deficiencias. Sí. Muchas veces nos apresuramos a tomar una decisión. Por ejemplo, te doy algo sencillo, y tiene que ver con la ansiedad, y tomamos una mala decisión. Entonces, en ese aspecto, ¿somos libres o no somos libres? No somos libres, porque estamos presos de una característica que nos está influyendo negativamente. Bueno, en esto, con la iniciativa privada tiene mucho que ver, porque muchas personas tienen proyectos, pero a veces no se animan a emprender, por temores, por miedos, por pensar que no tienen esas características que sí tienen. Entonces uno de esta manera va despejando el territorio, digamos, ese territorio interno, y va encontrando que tiene características muy positivas y otras que las tiene que trabajar. Entonces en realidad vas viendo que la libertad es más interna que externa, porque a veces no son tantas las imposiciones de afuera, sino son imposiciones de adentro. Yo de ahí voy recatando lo que me decía Gustavo, tal vez, digamos, subrayando o sobresaltando lo que él decía. Debería haber aprendido a ser más valiente, ¿no? Y esto es lo importante, de lo que marcaba Ana, digo, de ahí tomaba, perdón por tutearte, tu expresión de por qué resaltar con énfasis, debería haber aprendido a ser más valiente, ¿no? Es tan importante, uno dice, los aspectos que abarca esta ciencia, cómo los va formando, pero de manera muy particular. Importante aprenderlos lo antes posible, claro, ¿no? Porque siempre es bueno tener más elementos, pero por ejemplo nuestros hijos, que ellos aprendan a ser valientes desde niños, les da un amplio campo de acción importante, porque el temor lo que hace es limita, entristece, y tiene mucho que ver con esto que decía Ana, de las trabas internas, de los prejuicios. Si por ejemplo en el caso de emprender o de ser empresario hay mucho prejuicio, si vos venís de familia de empleados no podés ser empresario. ¿Por qué? Porque ya tenés, digamos, un estigma que no podés cambiarlo, y si uno se pone a analizarlo internamente, es un pensamiento, es un prejuicio que no tiene ningún asidero real. Entonces, bueno, de eso un poco se trata este estudio. Claro. Uno por ahí analiza en la vida particular, y a mí a veces me recalcan mis hijos, yo no pude estudiar por algún motivo. Me dice, y me planteo, a mí me va formando la universidad de la vida, la calle, los años de experiencia, por ejemplo, en esto, para poder trabajar, pero también me dice, nunca es tarde para estudiar. Y es cierto, es decir, uno nunca puede resignar nada en función de aprender día a día. Y estos son los elementos, me parece, esto para ir cerrando, que le brinda a cualquier ciudadano la logosofía, a cualquier ciudadano, y esto es lo que hay que remarcar, ¿no? Cualquier ciudadano que quiera hacer el esfuerzo Exacto. para... ¿no? Exacto. Un caso particular, y te lo digo, te lo cuento, yo fui un estudiante regular de la universidad, y bueno, cuando estaba promediando mis estudios, me encontré con esta ciencia que se cruzó por mi vida allá en Córdoba. Estudié en Córdoba, ingresé a una filial importante, muy importante en Córdoba. Y bueno, yo estudiaba y la verdad que tenía resultados, pero no los resultados que yo esperaba, o no eran proporcionales, por así decirlo, a mis esfuerzos. Como siempre me interesaron los temas de la mente, y la logosofía trata muy puntualmente todo lo que son los temas de la mente, de las facultades, de los pensamientos.
encontré algunos tips y pude descubrir qué era lo que trababa en mi mente el desarrollo o el libre estudio. Y recuerdo que desde ese momento, desde que pude descubrirlo, todo esto en base al estudio de uno mismo y a la experimentación, porque la logosofía es eminentemente práctica, no sirve teorizar con la logosofía. Para teorizar están las teorías y están otras corrientes, ¿no? Y recuerdo que en un año rendí y aprobé 12 materias. Y yo no puedo decir que era únicamente una aptitud mía, sino que fue una aptitud aprendida. Claro. Inclusive en esa época tenía todo para que me vaya mal, porque bueno, había comprado auto, me había puesto de novio, digamos, tenía todos los elementos para distraerte. Para distraerme. Pero digamos, lo que quiero resaltar que es algo eminentemente práctico, que desmitifica muchas cosas de la vida, en donde todo se puede en base a esfuerzo y a capacitación. Digamos, no habla de fórmulas mágicas, pero si yo tuviera que decir que hay una fórmula mágica es el esfuerzo y la capacitación, ¿no? Y la buena capacitación. Y en el caso tuyo, Ana, vos sos, por la tonada, sos cordobesa. Soy cordobesa. Ajá. ¿Y cómo ingresaste a este mundo? Bueno, en realidad yo empecé a escuchar algo de pequeña con logosofía a través de mi madre. De familia. Y algunas de las cosas que me quedaron muy grabadas, por ejemplo, mi mamá siempre me decía que las ganas se hacen. Y bueno, yo lo escuchaba y un poco de grande fui entendiendo esto que por qué se hacen las ganas, porque es una cuestión de actitud. Es decir, ¿quién mueve esas ganas? No, yo. Entonces, si no me quedo. Y bueno, a raíz de eso un poco y por varias inquietudes, por esto de pensar que uno está por algo más acá, que tiene que aprender algunas otras cosas más, o preguntarse en esa etapa adolescente para qué vivimos, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, así un poco me arrimé a logosofía. Y bueno, realmente siempre he ido respondiendo inquietudes y se han ido creando nuevas inquietudes, ¿no? Que bueno, para mí, si tuviera que definirlo de alguna manera, es divertido, porque siempre hay cosas nuevas por investigar. Yo les agradezco la visita, el tiempo que se han tomado para estar con nosotros en la noche de hoy. En todo sentido les agradezco por lo que nos han mostrado específicamente del espacio de logosofía, pero también un poco saliéndonos de los parámetros de una nota específica para algo de lo que han venido, poder haber conocido de una u otra manera algo de ustedes en lo particular y bueno, que sigan disfrutando de la vida de los hijos y también obviamente de esta ciencia que les ayuda a disfrutar precisamente de ellos, ¿no? Muy bien, bueno, lo esperamos. Sí, estoy debiendo. Lo que no me hago, sinceramente, es el tiempo. Es cualquiera puede pasar en calle 9 de julio 23, de 19 a 21, de lunes a sábado. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a vos, Daniel.